por supuesto, y le vamos a decir los muy, pero muy buenos días correspondientes. Muy, pero muy buenos días, Carlos. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Libre Opinión, como siempre. Muy buenos días, ¿cómo estás vos? Un saludo a todos los que nos están siguiendo en este programa, como Bueno, todos los sábados. muy bien, gracias a Dios, Carlos. Y cómo viene el panorama político, bastante sucio, enredado. Bueno, queremos tu opinión, por supuesto, siempre tan objetiva y detallada. Y bueno, nos encontramos con el Piedra Libre. Apareció Manuel Adorni. Y apareció Manuel Adorni con una postura que desconcertó a propios y ajenos, porque dejó pedaleando en el aire desde el presidente hasta el último amigo y compañero de ruta de Manuel Adorni. Manuel Adorni expresó públicamente en un acto de sincericidio de que dolosamente durante toda su vida negrió, estuvo al margen de la ley. Y esto realmente cayó extremadamente mal en la inmensa mayoría del pueblo argentino que viene sufriendo y trabajando siempre dentro del marco de la ley. Los que están fuera del marco de la ley son algunos vivos que ganan en forma poco santa sus dineros y que entonces lo negrean, pero la inmensa mayoría de los argentinos están en blanco. Y que un funcionario de la magnitud y la responsabilidad que tiene Manuel Adorni diga que durante 25 años él y su esposa vienen negreando, trabajando en negro, esto significa evadiendo al Estado, la pena de evasión tributaria son importantes porque el daño que se causa es un daño al bien común, es un daño a todos y a cada uno de los argentinos, porque con ese dinero uno brinda salud, brinda educación, brinda seguridad, etcétera, etcétera, más allá de que los gobiernos cumplan o no cumplan con ese objetivo fundamental que tienen. Pero el sentido de la tributación, el sentido de los impuestos, el sentido de estar en blanco, implica esto, implica poder darle una jubilación digna a los jubilados. Entonces, cuando nosotros vemos que un funcionario de estas características dice esto, nos empezamos a replantear muchas cosas. Nos dijeron que venían para terminar con la corrupción y nos damos cuenta hoy que no solamente no terminaron la corrupción, sino que se pusieron en el lugar de jefe de la banda de la corrupción. Y entonces vemos que van dictándose leyes no para beneficio de los argentinos para crecer, sino para tratar de cubrir todas las troperías que vinieron haciendo durante años, robando, porque no puede tener otra definición que robar, se le está robando al erario público y en última instancia al bolsillo de todos y cada uno de los argentinos. Entonces aparece una ley de inocencia fiscal, que el pueblo inocentemente la vio y dijo, uy, qué interesante, acá aquellos que por algún error tuvieron que tener un problema con el arca, con la justicia, por temas menores, por olvidos, por 20.000 problemas que son justificables, qué bueno, va a salir una ley de inocencia fiscal. Pero resulta que inmediatamente Manuel Adornis se abraza a esta ley de inocencia fiscal y también se abraza a su esposa Angeletti. Y no solamente queda ahí, vemos que Sturzenegger, que es el que impulsó la ley, también se ajusta a la ley, pero también se ajusta a la ley José Luis Espert y se ajusta a la ley Aracre, pero también un ilustre como Joaquín Venegas Lynch. Y por el otro lado vemos que un tal Juan Paso y Andrés Vázquez también se abrazan a esta ley de inocencia fiscal. Y cuando uno dice, ¿quiénes son estas personas? Y uno advierte que son los que están al frente del ARCA, la ex AFIP. Es decir,
quienes deben controlar el cumplimiento del pago de impuestos de los argentinos son los que hoy se están abrazando a la ley de inocencia fiscal porque tienen plata no declarada. Esto es una cosa de loco. Quien me controla resultó ser el zorro y no hay consecuencias. Y esto realmente es preocupante porque el presidente de la Nación puso las manos en el fuego por Manuel Adorni y las sigue colocando hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿será que hay un pacto de sangre entre Manuel Adorni, Karina Milei y Javier Milei? ¿Será que hay muchas cosas que no pueden salir a la luz y que si Adorni es eyectado del gobierno puede verse tentado a empezar a hablar? Yo creo que la situación de Adorni ya está muy incómoda. Los propios aliados le están exigiendo al presidente de la nación que lo desplace. Y estimo que Karina Milei seguramente ya está buscando algún reemplazante. Lo que pasa es que es difícil, nadie le va a querer aceptar ese lugar que queda tan manchado después de la salida de un personaje de estas características. Pero la condición para que Manuel Adornis sea eyectado del gobierno nacional, no me cabe la menor duda que va a ser algo similar a lo que pasó con José Luis Esper. ¿Y qué pasó con José Luis Esper? Una persona mediática, una persona que permanentemente el micrófono era su estilo de vida, desapareció. Se lo comió la tierra. No hay declaraciones, no hay profundización de lo que pasó con su vinculación con el narcotráfico y con los distintos problemas que lo encubría, lo tenían como centro a José Luis Esper. Desapareció del escenario político y de la vida argentina. Si se le garantiza al presidente que Manuel Adorni va a desaparecer de esta misma manera, puede ser entonces que sea desplazado del gobierno. Mientras tanto, esto no va a suceder, y no va a suceder porque hay muchos senadores y diputados que le quieren desplazar del cargo haciéndole un voto de censura. Ahora, ¿qué sucede? Para que esto se concrete, requiere que la comisión en el Congreso trate previamente el tema antes de ir al recinto. No puede ir un voto de censura al recinto directamente como una moción de algún sector del Parlamento. Tiene que ir como un dictamen de comisión. Ahora, ¿qué pasa? La comisión que debe tratar este tema tiene mayoría de la Libertad Avanza y de sus socios. ¿Y esto qué es lo que nos da como conclusión? Que es imposible que de esa comisión salga la posibilidad de tratamiento de un voto de censura en el Parlamento, por cuanto ni la Libertad Avanza ni sus socios van a permitir que haya un triunfo del kirchnerismo o del peronismo dentro del Parlamento censurando al jefe de gabinete. Por lo tanto, la decisión de desplazarlo a Manuel Adorni está única y exclusivamente en las manos del presidente de la Nación. Y si esto se sigue profundizando y se sigue trasladando en el tiempo sin una respuesta en este sentido, donde ya más del 80% de la ciudadanía está en contra de este tema, vamos a tener que empezar a dudar de la honorabilidad de nuestro presidente, porque entonces ya no es una cuestión de dudas, ya es una cuestión de certezas. El presidente de la Nación, en declaraciones que ha tenido, ha manifestado antes del tema Adorni, que ante la mera sospecha de algún funcionario de él que estuviera en actos de corrupción, no le iba a temblar la mano para pegarle un bombazo en la cabeza y eyectarlo del gobierno. Así se expresaba el presidente de la Nación. Pues, ¿qué ha pasado ahora con Manuel Adorni? Aparte, la vara no es lo mismo. Si nosotros vemos
hechos anteriores de corrupción de este gobierno se actuó de alguna otra manera un poco más rápido, más célere. Sin embargo, en este caso, no, lo que nos preocupa profundamente. Entonces, sintetizamos el tema este. Hoy, el presidente de la Nación está hackeado por sus socios, está hackeado por la sociedad y está hackeado por un hecho de corrupción muy importante de la tercera persona más importante del país, que es Manuel Adorni, quien tiene bajo su control y la ejecución del presupuesto nacional y tiene que tomar una decisión difícil, porque el haberse abrazado a la inocencia fiscal lo puede salvar de pagar algunos impuestos, pero no lo salva de la justicia penal que seguirá investigando el origen de los fondos. Y acá es donde puede estar los graves problemas, no solamente para Adorni, sino para el gobierno nacional. Y este tema también profundiza temas de la interna dentro del gobierno, donde hay actores que empiezan a fortalecerse y a justificar más sus ansias presidenciales para el 2027. Y ahí Patricia Bullrich cada vez está tomando más fuerza y al igual que Villarroel, que perdió mucho terreno, trata de nuevamente posicionarse en ese escenario. Ahora, todos se colocan en un escenario donde pelean por los mismos votos. Es decir, que el permitir la discusión electoral de tres actores, Milei, Burrich, Villarroel, en un escenario 2027, estarían dividiendo por tres los votos, los que los llevaría a una derrota segura. Ahora bien, en ese escenario aparece otro actor, que es Mauricio Macri. Y Mauricio Macri empieza a caminar la Argentina tratando de recuperar el espíritu pro. Y en esa recuperación del espíritu pro está la verdadera intención de ser candidato a presidente en el 27. Yo les puedo decir que no. Yo les puedo decir que es nuevamente un relato que le está diciendo a Javier Milei: a nosotros, el PRO, nos interesa la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si no hay apoyo para recuperar, mantener la ciudad autónoma de Buenos Aires por un nuevo periodo de gobierno, vos no ganás las elecciones nacionales, porque el 14-15% de votos que el PRO podría sacar en una campaña presidencial son suficientes para echar por tierra cualquier ansias de reelección de Javier Milei. Es decir, que le pegan al chancho para que salte el dueño. Es decir, que la interna en la política argentina se va poniendo bastante interesante, pero esto nos demuestra una vez más que después de 33 años de la reforma constitucional de 1994, tenemos que llegar a la conclusión que si bien pudo servir en su momento para superar ciertas confrontaciones y ciertas situaciones que en aquel momento los dirigentes pensaron que era necesario y modificaron los plazos electorales de mandato presidencial y modificaron el colegio electoral y una serie de normas del antiguo artículo 90 de la Constitución Nacional, hoy vemos que es imprescindible volver a aquel esquema de 6 años de mandato presidencial sin una reelección inmediata. 6 años es un plazo extremadamente prudencial para poder llevar adelante la gestión de un gobierno nacional sin estar afectado en las permanentes luchas internas para un proceso electoral que se da cada 2 años. No puede una gestión nacional estar pendiente de la compra o no de voluntades para
afrontar un proceso electoral. Tenemos que volver a ese concepto de el mandato presidencial 6 años. Creo que esto es algo inmediato que la sociedad y la política argentina fundamentalmente tiene que empezar a debatir. Ahora, cuando nosotros vemos esta interna, aparece otro actor también, que quizás mucha importancia no se le está dando, pero que puede tener una trascendencia interesante, que es Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Porque esa cuña que está abriendo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad puede terminar dando como resultados que la ciudad la gane Santoro. Si Santoro se rodea de gente potable, si Santoro se rodea de gente que no responda a ese antiguo kirchnerismo, Santoro podría llegar a ser un candidato potable frente a una sociedad que está cansada de la confrontación y que de alguna manera quiere un poco de oxígeno en un cambio de gobierno en la ciudad. Un gobierno que ha hecho muchas cosas, pero un gobierno que desde la aparición de Javier Milei se ha desdibujado. Un gobierno que está siguiendo lo que Javier va tratando de hacer desde el gobierno nacional y tratando de replicarlo en la ciudad, cuando el PRO tiene realmente elementos más que suficientes para gestionar la ciudad correctamente, como lo ha hecho en forma permanente en sus sucesivos periodos de gobierno. Por lo tanto, tener en cuenta que la irrupción de Rodríguez Larreta en el escenario de la ciudad, más lo que hablamos de la imperiosa necesidad de que el PRO mantenga la ciudad y esta posible alianza con la Libertad Avanza, no solamente no va a ser beneficiosa, sino que le puede permitir perder la ciudad y perder la ciudad en manos de aquel sector político con el cual no comparten el camino de ruta. Carlos, Así que a pensar mucho el tema este. sí, Sí, sí. señor. Estaba escuchando, por supuesto, atentamente, siguiéndote, y me quedo, retrocedo un poquito, ¿no? Lo que dijiste de Mauricio Macri. Mauricio Macri estaría haciendo un aglutinante como para ponerle y marcarle el territorio a Javier Milei con relación a lo que acabas de decir, de asegurarle, Efectivamente, asegurarle la reelección. efectiva, efectivamente, Mauricio Macri está caminando el país mostrándole que el PRO no murió, que el PRO tiene su fuerza, que si bien la intención de Javier Milei fue terminar con el PRO y quedarse con una fuerza única de centro derecha, Mauricio Macri está tratando de revivir ese PRO en todo el país, caminando y movilizando toda esa dirigencia que quizás aparecía un poco dormida y que estaba en la duda de pasarse con Milei o no pasarse con Milei. Ujú. Esa construcción que está haciendo Mauricio Macri no es ni más ni menos que la posibilidad de garantizarse la reelección en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ujú. Mauricio Macri no creo que sea candidato a presidente, podría prácticamente descartarlo, un 99% que no va a ser candidato a presidente. Ujú. Nadie que estuvo en la gloria va después echar toda esa gloria a un fracaso. Seguro. Y Mauricio Macri, después de haber sido presidente de la Nación, no creo que esté en su ánimo salir a hacer un esfuerzo en una candidatura que lo único que va a lograr es que el espacio que él considera es el camino correcto de la Argentina, que es lo que está llevando adelante Javier Milei, termine perdiendo por su culpa. Así que no creo que sea candidato. Bien. Ahora, lo que sí creo es que está haciendo todo esto para poder mantener el poder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo lleve al PRO a un acuerdo con la Libertad Avanza, donde o hacen un arreglo o la Libertad Avanza coloca a un cuatro de copas de candidato a jefe de gobierno en la ciudad que no le haga sombras a el candidato de la ciudad que pueda presentar el PRO. Ok, ok, bien. Bueno, vamos en los minutos que nos quedan a algo que es fundamental y que es algo que no condice con la política, sino con algo histórico que la Argentina debe reparar
que es mirar a ese gran territorio que es un fantasma para la mayoría de la gente. Cuando lo decís, che, pero vos sabés que tenemos más mar, más territorio marítimo que de tierra palpable y que Ujú. es rico y que es la Fundación Argentina Azul. Bueno, queremos, Carlos, que obviamente sigas con esto, ayudándote, tratándote de ayudar dentro del granito de arena que podemos ser en Libre Opinión y en Siempre Estamos con Vos, que nos sigas contando cómo va el tema, porque yo te veo activo, te veo en las redes, te veo cada vez avanzando más, con todo tipo de políticos reuniéndote, no importa la bandera política, sino lo que importa es aglutinar, creo yo, lo que veo, es porque una idea de país, ¿no? así es, porque el proyecto Argentina Azul es un proyecto transversal a todos los partidos políticos que está orientado a la construcción de la unidad nacional. Y hoy en la Argentina están dadas las condiciones para generar esa unidad nacional. Y esta unidad nacional es lo único que garantiza terminar con la corrupción y generar un proceso de desarrollo permanente que le dé a la ciudadanía prosperidad económica, trabajo, industria, calidad de vida y longevidad. Y dentro de estos elementos trabajo el proyecto Argentina Azul en esta integración del mar con el continente, de ver la Argentina de más de 11 millones de kilómetros cuadrados, garantiza trabajo y trabajo no para pocas personas y distribución de riquezas en pocas personas, sino para muchas personas. Vos fijate que una de las actividades que propone el proyecto Argentina Azul, desde la creación de comunidades productivas, pymes y grandes empresas, con el tema del cultivo de los peces. El tema de los cultivos de los peces nos pueden generar cientos de miles de puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, pero con un elemento esencial de diversificar la producción de nuestro país, agregando este elemento tan novedoso de cultivo de peces, lo que nos va a cambiar la concepción de la matriz alimentaria, pero también nos va a dar calidad de vida. El hecho que en Salta, que en Santiago del Estero, que en La Rioja, en la Ciudad de Buenos Aires podamos tener pescados al alcance de nuestra matriz alimentaria a precios y de calidad, realmente es un salto importante. Y vos fíjate que con el 0,27% de la extensión territorial, es decir, son 750.000 hectáreas, nada en lo que es el total de nuestro país, hectáreas que pueden ser utilizadas en cualquier parte, desde el norte al sur, el este o al oeste, es decir, bien federal, con una proyección de cultivo de peces de 10 millones de toneladas, estaríamos dando trabajo a más de 900.000 personas y generar un ingreso anual superior a los 100.000 millones de dólares. El cultivo de peces, tenemos una posibilidad tan grande en la Argentina de montones de especies que no competiríamos con otros países, porque acá hacemos la tilapia, podemos hacer el salmón, el pejerrey, la trucha, el pacú, el pez limón, camarones, mejillones, los propios langostinos. Es decir, la diversidad de producción que nosotros podríamos tener en el cultivo, inclusive hasta regionalmente, ponernos de acuerdo regionalmente qué especie uno cultiva, Argentina está en condiciones de liderar la soberanía alimentaria mundial, pero no como granero del mundo que se nos ha metido culturalmente a todos los argentinos, sino como la industria del alimento que necesita el planeta. Ujú. Argentina tiene todas las condiciones, es uno de los pocos países del planeta que tiene las condiciones para ser autosuficiente. El proyecto Argentina Azul no es terraplanista que plantea alejarnos del mundo, sino que construyamos la Argentina desde esta visión que podemos ser autosuficientes, aprovechando los beneficios que nos da la globalización, pero no como estamos trabajando ahora, en que la globalización nos marca el destino del país. Yo no tengo que empezar a sustituir
desarrollo del país en atención a la competitividad que tengo con los productos del extranjero. Yo tengo que generar las condiciones en el país para que el producto sea competitivo en el país y en el extranjero. Y para eso necesitamos un Estado que no asfixie impositivamente y un Estado que actúe subsidiariamente, generando las herramientas adecuadas para que la producción y la exportación sean efectivas. Te pongo un caso solamente. En el sur, en el tema del desarrollo de la actividad extractiva, se está por levantar una ciudad donde todo el sistema de la ciudad se le ha contratado a China. La diferencia con China es muy poca, pero se le contrata a China. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre la producción argentina, que inclusive es de mayor calidad la producción argentina de esas viviendas que necesitan hacer en el sur argentino? La diferencia está en que China está subvencionada por el Estado, porque son empresas estatales o con capital mayoritario estatal. Y las empresas argentinas tienen un socio que también es el Estado, pero que no lo subvenciona, sino que le saca la plata con los impuestos. Entonces, ¿dónde está la promesa de este gobierno de bajar los impuestos para hacer una Argentina competitiva? Entonces, el proyecto Argentina Azul plantea generar la competitividad a través de un Estado eficiente que acompañe y no que coloque trabas. ¿eh? Argentina tiene todo para poder desarrollarse. Y este proyecto Argentina Azul, y ya me estoy excediendo, pasando el horario del programa, está en condiciones para terminar en una acumulación de 20 años de generar más de 4,5 billones de dólares. 4,5 billones de dólares. Todas estas cosas, desde lo técnico, desde lo científico, lo vamos a tratar próximamente en las primeras jornadas nacionales de intereses marítimos, desde esta visión omnicomprensiva, una Argentina de más de 11 millones de kilómetros, en Mar del Plata, en el Hotel Tierra del Fuego, los días 16 y 17 de julio, de 9 a 20 horas, y bueno, ya les va a llegar las invitaciones para que puedan inscribirse. Es una inscripción gratuita, no arancelada, pero necesariamente va a haber que inscribirse y va a ser presencial, y el espacio no es muy amplio, pero va a haber realmente expositores de primer nivel nacional e internacional. Y ahí va a quedar bien claro que el mar es la fuente más importante de desarrollo que hoy tiene la República Argentina. Excelente exposición, Carlos. La verdad que lo sé porque lo sigo de cerca, porque lo hemos compartido y realmente cuando la política deje de lado de una buena vez por todas querer estar en el poder, querer estar atornillado y apalancado allí y abra realmente su mente a este proyecto, yo estoy seguro de que vamos a hacer otra cosa, vamos a ser ricos, vamos a dar trabajo, vamos a estar en boca de todo el mundo, no por ser campeones mundiales, sino porque ser un país que va para adelante y un país que realmente piensa en el futuro de los argentinos. Ahora, mi estimado amigo, para terminar, que quede bien claro a todos los que nos escuchan y que a su vez ellos puedan transmitir, no estamos en contra de nadie, sino que estamos a favor de Argentina. Todos tienen la posibilidad de sumarse y todos tienen la posibilidad de hacer propio el proyecto para llevarlo adelante. Es simplemente una decisión de pensar en el bien común, de pensar en la Argentina y darse cuenta que el océano Atlántico no es el fin del mundo, sino que es el comienzo y futuro de la nueva República Argentina. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Ha quedado definido perfectamente cuál es tu idea, transversal a la política. Vamos a Argentina. Abrazo, que tengas un excelente fin de semana y como siempre nos Chao. estamos comunicando. Chau, chau, saludo a la familia. Chao, buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente.
pasaba el doctor Carlos Trabulsi, realmente un ejemplo de argentino, un ejemplo de aquella persona que piensa en el bien común, aquella persona que está más allá de querer figurar y tener la corona de laureles puesta, ¿no? Como los automovilistas o quien sea. Él piensa en el próximo, en el prójimo. Él piensa en la necesidad del prójimo. Y así, cada argentino que lo haga, vamos a lograr el bien común, que es estar mucho mejor. Señores, terminamos. Gracias a aquellos que nos retransmiten y que han hecho el esfuerzo de permitirnos estar un poquito pasados del tiempo. De mi parte, un cariño enorme, un saludo enorme, que Dios los bendiga, que tengamos un fin de semana excelente a pesar del tiempo y que la bandera argentina flamee en los mástiles por estar ganando las competencias, ¿no? Bueno, ahora sí puede sintonizar la televisión y verlo a Franco en la clasificación y el martes, por supuesto, todos vamos a Argentina. Un abrazo, Dios los rebendiga, como siempre digo, chao, bendiciones.